¿Qué tal, familia? Bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que afecta a muchísimas mujeres. Vamos a hablar de la repercusión que tiene la endometriosis en el momento de la reproducción. Y cuando se necesita una reproducción asistida, el amparo de un grupo de profesionales que va a hacer posible la maternidad, el que el útero esté limpio de estos problemas, sobre todo por fuera, que es donde se produce la endometriosis, que explicaremos inmediatamente en qué consiste, pues es necesario que todo esté en las debidas condiciones para que la concepción se produzca. El doctor José Félix García España es nuestro asesor en temas de reproducción asistida, es el director médico de la reproducción asistida en el Hospital El Ángel. Allí tenéis un grupo de profesionales espectacular y él nos va a aclarar todos estos temas inmediatamente. José Félix, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Es verdad que la endometriosis es un problema realmente muy importante y muy frecuente en las mujeres, tanto en aquellas que, bueno, van a tener una reproducción vía natural, como aquellas que necesitan la ayuda de vuestro equipo. Efectivamente, porque cuando es muy común y el principal síntoma de la endometriosis es el dolor durante la regla. No significa que toda mujer que tenga dolor durante la regla ya va a tener endometriosis. Yeah. Entonces, cuando te viene una mujer a la consulta, ya no hablo de reproducción, con mucho dolor, o tal, le puedes hacer una ecografía donde a veces puedes ya ver que hay endometriosis. Y el tratamiento, como ahora veremos, o el modo de enfoque no va a ser el mismo para una mujer que se quiere quedar embarazada como para la mujer que no planea un embarazo ahora mismo, pero que sí está padeciendo esa endometriosis. Entonces, claro, yo creo que los que nos ven pues deberían de saber exactamente, bueno, la endometriosis qué es, ¿no? Exacto, es lo que te iba a preguntar ahora mismo, claro. Pues, vamos, dentro del útero hay un tejido que se forma todos los meses, una mucosa que se llama endometrio. Ese endometrio es donde va a anidar el embarazo. Y cuando no hay anidamiento de embarazo, al final del mes, la mujer lo echa con la regla. Sí, digamos que es el revestimiento interno del útero, ¿no? Efectivamente, eso es el endometrio. Entonces, por muchas hay teorías diferentes, siempre se ha dicho que a la vez que ocurre la regla en algunas mujeres se ha escapado sangre con células del endometrio, ese endometrio se ha escapado por las trompas y se ha sembrado en los ovarios y en el resto de la pelvis. Ese podría ser la causa. Esa es una causa aceptada, pero no explicaría otros implantes de esa endometriosis, otros focos en sitios tan dispares como el cerebro, el pulmón, los músculos abdominales o incluso el mismo útero. Eso me parece sorprendente. Hasta el cerebro puede... Efectivamente, a veces que un tumor de pulmón pues se opera y resulta que era una endometriosis. O con cierta frecuencia en músculos abdominales, mujeres que durante la regla le empieza a doler el abdomen y tal, y coincide siempre con ello y tienen un nódulo, una implantación de ese endometrio en esos sitios. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando esas células, bueno, o bien se escapen por las trompas, o bien hablan de los vasos linfáticos, que son los que lleven las células a cualquier sitio, claro, se implantan en un sitio, anidan ahí, y siguen el mismo ciclo que sigue el útero durante el mes. Entonces, claro, la mujer tiene su regla, le molesta el útero, pero allí donde haya implantado, por ejemplo, en los ovarios, o en el recto, a veces en el intestino, entonces la mujer sangra la defecación o por el recto, sangra por implantes de endometrio, que es muy diverso, ¿me entiendes? Muy disparo, donde puede... Y el dolor distintos síntomas depende de donde se haya implantado. Y el más frecuente de todo es el ovario, ese es el sitio más típico de implantación. Y en cada uno de esos lugares donde pueda implantarse se produce un dolor, normalmente cuando llega la regla. Es una sintomatología diferente. Habitualmente, como lo más frecuente es que se implante en la pelvis, en los alrededores del útero. Duele todo. La mujer lo que tiene es mucho dolor pélvico, mucho dolor típico de regla, nada más. Principalmente, pero claro, si después, por ejemplo, hay endometriosis más avanzadas que ya lleguen a ocluir el uréter, el tubito que conecta el riñón con la vejiga, puede producir otra serie de síntomas y de patologías como pérdida de un riñón, etcétera. Hasta ahí podemos llegar. Claro. Entonces, esa es la endometriosis. Después, hemos visto cómo emigran esas células y, por ejemplo, también hay otra patología que es la adenomiosis, que es esa endometriosis que hemos hablado, recibe ese nombre cuando el implante es en el músculo uterino. Ahí donde está señalando la imagen. Exactamente, miometrio, ahí donde está puesto, pues ahí también hay implantes en el útero. Al fin y al cabo,
dolor es el síntoma clínico para la mujer principal. Y ya en reproducción ya tiene otras repercusiones. Entiendo. Bien, ese síntoma de dolor está avisando de que hay una anomalía. Esa anomalía, llamada endometriosis, doctor García España, ¿influye en la reproducción, supongo? Sí, influye. Influye de varias maneras. Por ejemplo, si esas células ahí se está viendo como va teniendo la mujer la regla, y mira perfectamente cómo nos están poniendo divinamente, muy gráfico, como esa es la teoría más antigua y que explica mucha de la endometriosis, y esas celulitas van cayendo en el ovario. Ajá, las siembran ahí. Sí. Entonces, ahí hay siembras de endometriosis y también en las trompas lo estamos viendo. Esos son los puntitos azules que vemos. Primera consecuencia, que cada vez que tenga la regla, como hemos dicho, también tiene una regla interna dentro de la barriga. Ajá. Eso produce un sangrado, una irritación, ¿Y una esa inflamación irritación? Y pegaduras, Ajá, adherencias. adherencias. Por ejemplo. Entonces puede estropear la trompa, puede hacer que el ovario se pegue a la trompa al útero, al intestino, de tal manera que la endometriosis se divide a la hora de que un especialista, un cirujano, ponga el tubo, el laparoscopio para ver la pelvis, puede describirla de varias maneras, desde un grado 1, donde se ve esas manchitas que habíamos visto antes, diversas simplemente, unos pequeños implantes, hasta el grado 4, donde ya se habla de pelvis congelada, que es muy gráfico, es como cuando abrimos un congelador de una nevera antigua y está todo pegado, absolutamente que no se puede sacar nada, está todo amalgamado, útero, tripa, ovario, trompa. Evidentemente, ¿qué está ocurriendo? Que ahí la fertilidad está afectada porque hace falta cierta liberación del útero y de las trompas para captar el óvulo y para que todo funcione adecuadamente. Y si resulta que debido a esa inflamación pues el ovario se ha pegado detrás del útero o muy separado, la trompa está cerrada por la inflamación, pues todo eso afecta de manera crucial a la mujer, que ya no se puede quedar embarazada en su casa. Entonces eso es un primer problema. Después, a nosotros nos vienen las mujeres con endometriosis a la consulta para una técnica de reproducción. Y supongamos que nos situamos en ese punto. En ese punto. Y que el marido pues tiene no tiene una patología el marido, etcétera. Pero nos encontramos con que ella tiene endometriosis. ¿De qué manera? Nos preocupa entonces el implante en el ovario. Esas celulitas han implantado allí y todos los meses durante un tiempo han ido sangrando dentro del ovario y han ido creando un quiste. Perdón. Un quiste de contenido hemático, de sangre. De sangre. Pero ese quiste, que se llama... Doctor, beba un poquito de agua. Gracias. Endometrioma. Se llama un endometrioma. Endometrioma. Y contiene sangre dentro del ovario. Antigua, que es la sangre que esa tiene su cápsula dentro del ovario, pero claro, pues ha ido destruyendo ovario. Es decir, que ese ovario que tiene dentro de una médula, una corteza y acarrea, pues cuando la chica es adolescente, 400.000 óvulos tiene guardado para el resto de la vida. Pues si ese tejido sano, que es el cofre donde guarda todos esos óvulos que va a utilizar en el futuro, está destruido por un quiste que se lo ha ido carcomiendo, digamos, como las termitas, pues evidentemente le ha quitado mucha fertilidad, le ha quitado potencial, le ha quitado óvulos para el futuro. Claro. Y si ese problema, que muchas veces se perpetúa, ¿verdad, doctor? Quiero decir, la mujer parece que convive con él, sobre todo si no llega a una sintomatología muy extrema, donde ya la calidad de vida está destruida, pero hay veces que la mujer aguanta en la regla esos dolores y va perpetuando eso, esa perpetuación de la endometriosis hasta que ya acude finalmente a resolverla. ¿Puede ser contraproducente en el sentido de que vaya destruyendo cada vez más? Sí, lo es. Pero es una pregunta con muchos matices, porque de hecho nosotros en nuestros simposios y reuniones pues hay que aclararnos y a muchos especialistas decirles esto hay que actuar de esta manera. Vamos a ver, y de ahí vienen unos protocolos de actuación. Porque evidentemente una mujer está sufriendo, tiene endometriosis y tiene unas reglas muy malas, pero no pretende no quedarse embarazada todavía. Entonces el consejo es, si puedes, no operes, porque si operas la endometriosis, desde el punto de vista de la fertilidad... ¿Gana fertilidad? ¿O no? ¿O no? Porque al operarla, estamos en una endometriosis, todo tiene mucho, como he dicho, matices. Es verdad que es complicado. Digamos que el ovario está ocupado por este tipo de quistes. Si operas el ovario para quitar ese quiste, estás quitando el quiste, pero también destruyendo, aunque sea un cirujano súper fino, tejido sano también. Luego la reserva ovárica, la reserva de óvulos que va a quedar en ese ovario operado, es peor que cuando tenía el quiste. Claro.
Porque va a ser en el futuro. No puedes impedir resecar parte de los sanos. La tendencia que hay ahora mismo es, si se puede, y evidentemente sí, para eso hay unos algoritmos y un estudio, todo, no es café con leche para todo el mundo. Entonces, si una chica está con 25 años y ahora no se quiere quedar embarazada y tiene una endometriosis importante, un endometrioma en un ovario, el otro con buena reserva y tiene una calidad de vida muy mala, pues no la vas a dejar sufriendo, aunque hay métodos para intentar que no lo haga. Por ejemplo, simplemente una píldora de 3 meses hace que durante 3 meses no tenga la regla. Claro. Luego tendrá 4 reglas al año. Ya hemos conseguido disminuir un porcentaje elevado el número de reglas. Claro, en vez de 12 ya va a tener 4. Porque siempre la sintomatología viene asociada a las reglas, siempre. Siempre. A no ser que sea ya una patología muy avanzada y, como hemos dicho, pues ya tenga una oclusión del uréter y tenga, etcétera. Sí, que tenga estamos hablando de esa mujer que ya tiene un recorrido muy amplio antes de llegar ahí. Claro, que tiene una serie de complicaciones que sí que pueden hacer necesarias, pero si no es así... Pero habitualmente va unido a la regla. Unos días antes de la regla, mujer, y pues lo que no quiero es que se asusten las mujeres aquellas que dicen, yo tengo muchos dolores con la regla, yo tengo endometriosis y me puede fastidiar mi fertilidad. Bueno, que vayan a su ginecólogo o ginecóloga, que lo vea y le diagnosticará, pero no necesariamente. O sea, durante la regla, la mujer le duele, muchas mujeres la regla, por las contracciones uterinas, que es como un parto. Claro. Y no todo el mundo tenemos el mismo dintel del dolor, el mismo nivel de dolor. A uno se le despierta más, a otra menos, a una se le contrae el útero para expulsar esa sangre con más violencia y tiene más dolores sin llegar a tener endometriosis. Luego, toda mujer que tenga, y toda mujer que tenga endometriosis, algunas las tiene y pasa y no tiene mucho dolor. Paradójicamente, algunas de esas que le hacen la laparoscopia y tienen una pelvis con mucha endometriosis y a lo mejor ellas no demuestran mucho dolor. Y otras que tienen simplemente pequeños implantes, pero en sitios determinados de ligamentos donde tienen inervaciones nerviosas, etcétera, pueden tener una regla muy mala. Claro. Y no es lo mismo. Claro. Y a esa mujer, por ejemplo, que no tiene que tiene esos implantes en cierto sitio y no le compromete la fertilidad porque no vamos a quitar un ovario o un trozo de ovario, pues se le podría operar previamente. Pero el consejo que hay ahora mismo es intentar, si se va a operar, no a la primera de cambio, sino estudiar el caso, verlo y, si es posible, es intentar que la mujer, si se va a someter a una fecundación in vitro, si se puede, no operarla hasta después de ello, o sea, al final de todo el recorrido, o si hay que operarla, operarla e inmediatamente la fecundación in vitro. Perfecto. No esperar, porque si lo hace muy pronto, un ginecólogo general la ha operado con 25, después con 30 viene y vuelve a tener más endometriosis y otra operación más, y la mujer se está llevando varias operaciones, cada vez menos fertilidad, cada vez los ovarios más tocados. Entonces, intentar, si es posible, o no operarla, y cuando ya haya resuelto su vida reproductiva, digamos, tal, y sigue muy mal, como una regla muy mala con ese problema, ya terminar el tema, o si hay que operarla, con la idea de que inmediatamente después ya se ponga manos a la obra y no lo posponga el tema de la... Perfecto. Pues nos quedamos en ese punto donde hemos hecho un recorrido por la situación general de la mujer. Y ahora vamos a ver uno de los remedios naturales que tenemos siempre preparados. En este caso vamos a hablar del limón. Y posteriormente, doctor, lo que vamos a hacer es centrarnos en esa mujer que tiene la problemática de la endometriosis, y cuando interviene el equipo que dirige el doctor García España en el Hospital El Ángel, interviene a una mujer para asistirla en la reproducción, necesita esa asistencia, pero tiene ese problema de endometriosis. Vamos con el limón, venga. Este cítrico está compuesto de tantos agentes beneficiosos para el cuerpo que resulta un aliado indispensable para la belleza. Su zumo es rico en vitamina C, minerales, aceites esenciales y flavonoides. La suma de todo ello lo convierten en un potente cosmético natural. Entre los usos para la belleza destacan las propiedades de blanqueamiento de las uñas y piel de las manos, reduce la grasa capilar del cabello, puede eliminar las manchas de la piel o difuminarlas, o para la reducción del acné y los puntos negros, debido al ácido ascórbico que contiene. Y los puntos negros debido al ácido ascórbico que contiene. Para obtener una dermis lisa y libre, también se puede utilizar el limón como desodorante. Por último, y aunque suena curioso, el limón tiene efectos antiinflamatorios y un poco de su zumo sobre los labios irritados mejora los síntomas.
Son recursos que tenemos habitualmente sobre la mesa y no le damos importancia porque es lo habitual, ¿no? Es una cosa que siempre tenemos a mano, ¿no? Y la cantidad de beneficios que produce cuando se utilizan, realmente, como en este caso del limón. Bueno, doctor, seguimos con el tema de la endometriosis. De alguna forma hemos tranquilizado también a muchas personas, mucha gente joven que lo tiene, y que no es una cosa dramática, aunque los síntomas sí pueden serlo en el momento puntual de sufrirlo, claro, que son dolorosísimos. Debíamos detallar algo más que has comentado antes, que es esa chica joven que ya tiene endometriosis, sí, y teme por su fertilidad futura. Tengo 22 años y yo ahora no me quiero quedar embarazada. Entonces, debe ponerse en manos de su ginecólogo para que, por ejemplo, la vigile cada 6 meses una ecografía. La píldora anticonceptiva puede mantener bajo control la progresión de esa endometriosis, de manera que para cuando quiera ella ser madre no se haya despistado y, como hemos dicho, la endometriosis le haya estropeado mucho más de lo que tenía. Que podría suceder. Una prevención, claro, que siempre es buena, claro, llevarla a cabo. Un seguimiento. El consejo es un seguimiento y una atención. Para intentar controlar, que hay medios para ello, para intentar controlar la progresión de la endometriosis. Claro, claro. Y sobre todo el tema de la píldora, que le quita... le quita dolor y además controla la progresión, puede controlar la progresión. Claro, y 8 meses de tortura. Exactamente. Casi nada. Bien, pues ahora nos centramos justamente en la consulta. Doctor, llega una señora al Hospital El Ángel, el doctor García España la recibe y le dice: doctor, yo necesito su ayuda, y durante todo este trayecto pues me han dicho los médicos que he tenido una endometriosis, que tengo una endometriosis, y lo paso fatal durante la menstruación, durante la regla. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Vamos a poner, yo creo que con casos prácticos a lo mejor se puede ver. Vamos a poner un caso teórico. Sí. ¿Qué hago? Tengo lo que me acabas de comentar. Tengo unos dolores terribles. ¿Qué hago? Pues la mejor solución, si además te quieres quedar embarazada, es quedarte embarazada. Porque si algo soluciona la endometriosis, es el cambio hormonal del embarazo, ajá, y la menopausia. Ajá. Por eso tienen que... Claro, como la endometriosis sobrevive y evoluciona gracias a las hormonas mensuales de la mujer. Cuando la mujer llega a la menopausia, esas hormonas ya no se producen mensualmente. Claro. Los bochornos, sofocos, etcétera, es un ejemplo de que ya, expresión de que la mujer no tiene esa hormona. Entonces, allí donde había endometriosis, desaparece porque no puede sobrevivir. Eso, y el embarazo, debido a los cambios, la progesterona que tiene muy elevada y tal, también fastidia, o sea, la endometriosis la castiga. Claro. En el buen sentido para nosotros. Y la arrincona. Lo mejor es decirle, pues quedarte embarazada, la solución, vamos a ello. Claro. ¿De acuerdo? Bien. Eso uno. Entonces, ella o bien sabe que tiene endometriosis o no. Entonces, le hacemos la ecografía. La ecografía es lo mejor lo puedes sospechar, o bien porque ella ya te lo ha dicho, porque viene diagnosticada, o no. Y entonces, ahí ya es un árbol de posibilidades que se ramifica muchísimo, porque entonces podemos tener que la mujer tenga un endometrioma, recordemos, un pequeño quiste de endometriosis en un ovario, pongamos de 1,5 centímetros, aislado, pero como los ovarios que estamos viendo que tienen muchos circulitos negros, es un ovario polifolicular o poliquístico, pero nunca una reserva excelente. Excelente. Pues lo ignoramos prácticamente. Prácticamente se ignora. Ella tendrá más o menos síntomas, se le preguntará, pero se ignora totalmente. Pongamos otro caso, pues una mujer que cuando llega, pues le vemos que tiene 2 grandes endometriomas, 2 quistes de estos, que ocupan prácticamente todo el ovario. Sí. De uno y del otro. Eso es un compromiso serio. De uno y del otro. Entonces, y apenas vemos folículos, apenas vemos reserva de óvulos detrás. Apenas vemos esos circulitos negros. Esos circulitos negros que son donde se guardan, son los folículos donde se guarda el óvulo. Mientras más de eso haya, más óvulos. Claro, si esa mujer ha desarrollado 2 importantes quistes, más de 3 centímetros en cada ovario, pues su reserva ovárica va a estar muy limitada. Y a lo mejor ni siquiera podemos llegar con la aguja para sacarlos porque está el endometrioma delante, o ya muy poco. Entonces, pues una endometriosis, eso, siendo una mujer joven, puede ser una razón para una donación de óvulos, porque la mujer, aunque tenga sus ovarios, se ha quedado sin óvulos debido a que lo ha destruido la endometriosis. Entonces le podemos mandar lo que se llama una hormona antimuleriana, que con esa hormona se le demuestre que el número de óvulos que tiene es prácticamente nulo debido a eso. Ya. Podemos ir desde no darle importancia hasta que tenga una importancia crucial, es decir, pues in vitro no podemos ir porque mira lo que ha ocurrido. Ya. Y otra patología que sí es muy importante y que la vemos mucho hoy día es la adenomiosis. Adenomiosis. Que esa adenomiosis es dentro del útero,
En el músculo que veíamos anteriormente. Es decir, que sí. normalmente ese endometrio, en vez de salir por la trompa, puede salir por la trompa e implantarse en el útero, pero lo más frecuente es que de dentro... Ahí lo vemos. Bueno, ahí en esa musculatura... Ahí estamos viendo lo de antes de cómo salían sí. la sangre y las células por la trompa y ahí se podían sembrar en el ovario. Sí, pero el músculo que sí vemos en el corte es donde también pueden, a través de la pared, sí. pueden atravesar el endometrio, en vez de salir por la cavidad, por el cuello, para la vagina, puede meterse dentro de la misma pared uterina. Ajá. Y entonces forma anidamientos de endometriosis. Dentro del músculo. Dentro del mismo músculo ahí en esta uterino. imagen vemos el corte que se ve, digamos, abajo, pero como ahí un estamos triángulo. viendo la trompa arriba, claro. con varios implantes sí. de endometriosis en la trompa y en el ovario, pero no estamos viendo en sí la adenomiosis, que sería el mismo músculo uterino. Sí, pero lo que sí podemos ver es el triángulo del corte, y en ese grosor de la musculatura es donde se incrusta en lo naranja. Exactamente, eso se incrustan esto. Entonces, eso sabemos que tiene un efecto negativo sobre la implantación del embrión. Es decir, ahí ya impide que se haga del embrión, el niño ya, digamos, el embrioncito dentro del útero. Ahí ya no está afectando, si esa adenomiosis no está afectando, si no hay en el ovario patología, en el número, calidad, etcétera. Ya, entiendo. Sino está en la implantación. Ajá. Entonces ahí pues hablamos de una adenomiosis que si difusa o focal, de un solo... Ahí se ve mejor. Voy a poner miometrio. Ahí es donde puede haber también implantes en la misma pared, en el mismo muro del útero. En el miometrio. Exactamente. Entonces, ahí, aunque hay algunos equipos, como por ejemplo en Japón, que van y abren la barriga y operan y sacan ese tejido que hay ahí endometriósico dentro del útero, parece muy agresivo, en Europa, en el mundo occidental, no se hace eso. No se hace. Entonces, lo que hay que hacer normalmente es provocar a la mujer como una menopausia transitoria durante unos cuantos meses. Ajá. Es decir, porque ya tenemos unos embriones buenos, dispuestos a ponerlos, y sospechamos que ese útero lleno de adenomiosis vaya a impedir de alguna manera la implantación, que se agarre. Que se agarre. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a congelar esos embriones durante un tiempo. A la mujer le ponemos unas inyecciones que la va a dejar con bochón y sofoco 6 meses. Sí. Pero, como decíamos antes, ¿cómo tratamos? ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a una endometriosis? Que no tenga hormonas para sobrevivir, claro. como la menopausia. Claro. Luego, durante 6 meses la hacemos así, se desvitaliza, se intenta matar ese crecimiento, esa endometriosis que estaba en el miometrio, y posteriormente vamos y ponemos los embriones. Luego como ves, tiene muchos aspectos la endometriosis. Casi siempre se ha dicho que la mujer que tiene endometriosis en los ovarios, sus óvulos serían de peor calidad. Pues esto, con muchas cosas en medicina, ahora lo último que se dice es que no. Que no. Que los óvulos de una mujer que tenga endometriosis en los ovarios son igualmente buenos. Va a depender de su idiosincrasia y de su edad principalmente. Lo que pasa es que tendrá menos. Y eso es un problema, no a la hora de quedarse en casa, porque a la hora de quedarse en casa a ella le interesa tener uno. Claro. Pero una in vitro sí queremos sacar más, porque después nos vamos quedando con menos. Claro. Y ahí es donde el principal problema de la endometriosis. Y tiene otros aspectos también, porque si esa endometriosis que tiene esta mujer, pues resulta que no tiene grandes endometriomas, pero sí tiene esas inflamaciones que habíamos visto, y eso ha hecho que los ovarios se adhieran en sitios no accesibles, pues al hacer una fecundación in vitro y poner la agujita a través de la vagina, no podemos acceder al ovario, porque hay tripa por medio, hay vasos y no podemos causar ese daño. Y están ahí, pero no podemos llegar a ellos. Yeah. Y teniendo una mujer fertilidad, no se la podemos obtener. Puede afectar de muy distintas maneras. En el útero, para la implantación, por la no accesibilidad de los ovarios, puede ser otra razón, y por la destrucción de óvulos para la fecundación. Aparte, después ya entraríamos en la patología de endometriosis clínica, como hemos dicho, que puede afectar, pues eso, que se implante en un recto y la mujer tenga rectorragia, tenga sangrados durante la regla por el recto, cuando defeca. Perdón. O, como decíamos, que hemos tenido 2 casos, sí, operar de atrapamiento de un uréter y pérdida de un riñón. O sea, es una pelvis de esta que hablábamos congelada, está todo y ha afectado al camino por detrás del uréter, lo ha estrangulado y el riñón no ha podido drenar debido a esa inflamación que a lo largo de los años la ha ido produciendo. Caramba, me parece increíble. O sea que en estos 2 casos, doctor, me está revelando que hay de verdad una frecuencia en el ámbito clínico,
una frecuencia de este problema, que no es algo que es esporádico. Ahí estamos viendo la punción a través de la vagina, y lo que decía, a la hora de poner esa agujita y llegar ahí al ovario para obtenerlo, pues si esa endometriosis, como decíamos, está muy lejos del fondo vaginal, pues no podemos pinchar una tripa porque hacemos una peritonitis, o no podemos provocar una hemorragia con tal de... Bueno, no está. Y de lo que me comentabas, perdona, porque he visto la imagen... que es realmente frecuente en clínica. Bien. Sí, pero estamos hablando de patologías, por ejemplo, obstrucción del ureter, no quiero... No, ya. Digo en general. Una cosa, en fin, de caso clínico. ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Sí, ocurre, pero que no todas mujeres... Yo tengo endometriosis y creamos un pánico innecesario. No ocurre normalmente eso, y con la píldora se controla muy bien y ya está. Pero mujeres que han tenido una endometriosis muy agresiva, y en algunos casos, de casos clínicos que son contados, pero yo he visto en mi vida en los últimos años, pues estos dos. No es una cosa que yo vaya viendo toda mujer con endometriosis que tenga este problema. Perfecto. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un recorrido espectacular por una problemática... Espero que hayamos dejado claro, más o menos. Absolutamente. Sin alarmar. Absolutamente. Las mujeres jóvenes, un seguimiento del problema, un seguimiento para controlar que no haya una incidencia sobre su ovario. Y no intervenir, no operar, si es posible, hasta haber consultado por lo menos o haber decidido fertilidad. Perfecto. Y las mujeres que vayan a someterse a la reproducción asistida, pues llevarlas a la menopausia artificial hasta que se solvente el problema. En algunos casos. Eso, perfecto. Bueno, como siempre, un placer. Igualmente. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Pues muy bien, pues ya está.